Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con otro tema de nuestro programa de cálculo diferencial de nivel medio superior. En esta ocasión vamos a empezar a ver lo que son las derivadas. Vamos a ver cómo dos problemas, uno geométrico y otro mecánico, nos dan lugar a su definición. ¿Ok? Comenzamos. Primero, vamos a ver la definición dependiente de la recta tangente a una curva, ¿ok? Vamos a suponer que se tiene el problema de encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en un punto x0, ¿ok? Esta sería la gráfica, esta sería nuestra curva, y igual a f de x, y lo que está con rojo sería nuestra recta tangente, y sería buscar la ecuación de esa recta tangente en ese punto x0, y0, ¿ok? Muy bien, la ecuación de la recta tangente entonces estaría dada por y menos f de x0 es igual a m de la tangente por x menos x0. Recuerden que esta es la forma de una recta en la forma punto pendiente, ¿ok? Y menos y1 es igual a m por x menos x1. En este caso, y menos f de x0 va a ser igual a la pendiente de la tangente por x menos x0. Ahora habría que calcular la pendiente de la recta tangente, ¿ok? Para eso tenemos que la pendiente de la recta secante entre los puntos x0, f de x0 y x0 más h, f de x0 más h sería pendiente de la secante igual a f de x0 más h menos f de x0 entre h. Vamos a recordar un poquito de geometría analítica. Recordemos que la definición de la pendiente es la variación en y entre la variación en x. Si nosotros nos damos cuenta que aquí la variación en y es la diferencia que hay de f de x0 más h menos f de x0, y nos damos cuenta que la variación en x sería x0 más h menos x0, y lo vamos a nombrar h, ¿ok? ¿Por qué nos tenemos que fijar en las rectas secantes? Porque la pendiente de la recta tangente se obtendrá haciendo que h se haga cada vez más pequeñita, porque en ese caso la recta secante tomaría la posición de la recta tangente, y así resolveríamos nuestro problema. Es decir, que la pendiente de la tangente sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. ¿Ok? Vamos a recordar esta fórmula porque más adelante nos va a servir para hacer nuestra analogía en la definición de derivada. Muy bien. Vamos a ver ahora el segundo problema. Este tiene que ver con mecánica y se trata de la velocidad instantánea. ¿Ok? Vamos a suponer que se tiene la ecuación del espacio E recorrido por un móvil y que sea función del tiempo, es decir, que E va a ser igual a f de t. Vamos a suponer ahora que se quiere determinar la velocidad media, Vm, en un intervalo de tiempo, t0, t0 más h. H sería un incremento, ¿ok? Esta estaría dada por velocidad media es igual al incremento de la distancia entre el incremento del tiempo. Es decir, f de t0 más h menos f de t0 entre t0 más h menos t0. La velocidad instantánea v sería la velocidad media calculada en intervalos de tiempo delta t, cada vez más pequeñitos. Es decir, que v sería igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad media. Es decir, que sería igual al límite cuando delta t tiende a 0 de el incremento de la distancia entre el incremento del tiempo. Y esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de t0 más h menos f de t0 todo sobre h. ¿Ok? Nos damos cuenta, noten que esta definición por la velocidad instantánea, para la velocidad instantánea, tiene la misma forma que la pendiente de la recta tangente. Por tanto, entonces el problema es el mismo. De aquí es de donde se da la definición de la derivada. Ya vimos entonces la relación que hay con el problema geométrico y el problema mecánico. ¿Ok? Es entonces que podemos decir que la derivada de f de x con respecto a x, así se lee esta notación, derivada de f de x con respecto a x, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. Es decir, que va a ser igual al límite de delta, cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Esto que tenemos aquí lo tenemos que memorizar y grabar y entender correctamente, porque esto va a ser la fórmula para derivar aplicando la definición, o bien derivar por los 4 pasos. Ok,
Vamos a ver un primer ejemplo en el que tenemos que la ecuación de una recta es y igual a mx más b, o bien f de x es igual a m de x más b. Entonces, f de x más delta x sería igual a m por x más delta x más b. En lugar de la x, vamos a poner x más delta x. Ahora entonces, si calculamos el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x, nos quedaría igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de m por x más delta x más b menos m de x más b. Todo esto dividido entre delta x. Es decir, vamos a realizar nuestras operaciones algebraicas y quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de m por x mx más m por delta x más b menos afecta a mx y afecta a la b, entonces menos mx menos b, todo entre delta x. Mx menos mx se cancela y me da 0, b menos b se cancela y me da 0, y me quedaría entonces que sería el límite cuando delta x tiende a 0 de m delta x entre delta x. Si nosotros hacemos la división, delta x entre delta x se cancela o me da 1 y me queda que esto va a ser igual a m. Y m, recordemos que es la pendiente. Entonces, de texto anterior, se reafirma que la derivada de una función lineal representa la pendiente de la recta definida por esa función. ¿Ok? Vamos entonces a continuar. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo sería derivar por definición la ecuación de una parábola. Si la función se fuera y igual a x cuadrada o bien f de x igual a x cuadrada, entonces tendríamos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Ya tenemos f de x, que es x cuadrada. Nos falta determinar quién es f de x más delta x. En este caso sería x más delta x al cuadrado. Sustituyendo a nuestro límite, nos quedaría que sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x al cuadrado menos x cuadrada sobre delta x. Vamos a hacer nuestras operaciones y nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de x al cuadrado x cuadrada más el doble del primero por el segundo, 2x delta x, más el segundo al cuadrado, delta x al cuadrado, menos x cuadrada, todo entre delta x. X cuadrada menos x cuadrada me dan 0, y entonces el problema nos quedaría que vamos a factorizar delta x de estos dos términos que tenemos, y nos quedaría delta x por 2x más delta x, todo entre delta x. Finalmente, delta x entre delta x se cancela o me da 1, y me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Pero como delta x tiende a 0, esto sería 0. Por lo tanto, la derivada de esa parábola sería 2x. Muy bien. Vamos a ver nuestro ejercicio 3, en el que nos hablan de que en la caída libre de los cuerpos, la altura desde donde se deja caer una partícula se calcula con la fórmula h igual a 1 medio de g por t al cuadrado, donde h es la altura y es la variable dependiente. T es el tiempo y es la variable independiente, y g es una constante. ¿Ok? Nosotros por física sabemos que la velocidad instantánea VI que tiene la partícula al ir cayendo en el instante t se obtiene con la fórmula VI es igual a g por t. ¿Ok? Ahora entonces, por medio de la derivada, vamos a demostrar que la velocidad es la variación de la distancia respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio de la distancia con el tiempo. Muy bien. Vamos a partir que f de t es igual a 1 medio de g por t al cuadrado. F de t más delta t va a ser igual a 1 medio de g por t más delta t al cuadrado. Vamos a calcular el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t entre delta t. Es decir, va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de 1 medio de g por t más delta t al cuadrado menos 1 medio de g por t al cuadrado, todo entre delta t. Vamos a hacer nuestras operaciones algebraicas, y esto será el límite cuando delta t tiende a 0 de 1 medio de g por, este es un binomio al cuadrado que nos queda t cuadrada más 2t delta t más delta t al cuadrado menos 1 medio de g por t al cuadrado, todo entre delta t. Seguimos haciendo nuestras operaciones. Continuamos con nuestras operaciones entonces, y quedaría que es 1 medio de g por t al cuadrado más gt por delta t más 1 medio por delta t al cuadrado menos 1 medio de g por t al cuadrado, todo entre delta t. ¿Ok?
Vamos a ver que un medio de g por t al cuadrado menos un medio de g por t al cuadrado se cancela y ahora vamos a factorizar. GT aparece en nuestros dos términos y vamos a multiplicar GT por delta T más un medio de g por delta T al cuadrado, todo entre delta T, ¿ok? Esto entonces, si lo dividimos término a término, nos quedaría que es GT por delta T entre delta T, se cancela y me queda solamente GT, más un medio de G delta T al cuadrado, entre delta T me queda un medio de G por delta T. Ahora, como vamos a calcular el límite cuando delta T tiende a 0, entonces este producto me va a dar igual a 0, por lo tanto, el límite será igual simplemente a G por T, que nos damos cuenta que es igual a la velocidad inicial que teníamos al principio de nuestro problema. ¿Ok? Muy bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias por verme. Espero que haya quedado claro la definición de dónde partimos, tanto física como geométricamente, para la definición de una derivada. Y pues más adelante empezaremos a hacer ejercicios de este tema. Gracias por verme, denle like, suscríbanse si tienen alguna duda en la caja de comentarios y hasta la próxima.